Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a robarle un par de minutillos a la licenciada para explicarles lo que nos quedamos el último día de clases. Veo que a varios estudiantes les cuesta todavía calcular la determinante por medio de desarrollos, entonces les voy a explicar de una forma para que puedan calcularlo. El ejercicio nos hablaba sobre acciones y les pedía que debían de calcular la determinante de sub 2 por medio de Gauss. Entonces, esto utilizando la regla de Kramer. Para utilizarlo, lo que debían de realizar era tener su matriz ampliada, es decir, su matriz de coeficientes y las constantes. Entonces, para realizar esta operación, nos dice por la regla de Kramer que las constantes pasan a sustituir la variable. En este caso estamos buscando lo que es la determinante de sub 2. Entonces las constantes sustituyen los valores de y les quedaría valores de la siguiente manera, una matriz como la que se está presentando. Entonces ya sustituimos los valores de las constantes y realizan la operación por medio de Gauss. Gauss nos dice que se debe de convertir el elemento entrada de la primera fila y primera columna en 1. Y varios estaban consultando si el valor ya es 1, que se debía de realizar. Para no confundirlos, nos dice que para convertir en 1 se debe de multiplicar esa fila por el valor con su número inverso. Entonces, como saben, el inverso de 1 es 1. Entonces multiplican ese valor por toda la columna y nos dice 1 por 1, nos da 1, 1 por 200,000, 200,000 y 1 por 1, 1. ¿Sí? Y ya obtienen, ¿cómo dijimos que se llamaba esta fila en la siguiente matriz? Pivote. En fila pivote. Líder, ¿pero por qué la columna Y? Porque estamos calculando D sub 2. Recuerda que en clase calculamos D sub 1 por medio de desarrollos. Sí, tiene razón. Si el planteamiento fuera calcular con la misma metodología la columna Z, así se hace. Así es. Ok. Entonces, como les digo, para servirle, continuamos. También nos dice la regla que debemos de calcular, debemos de convertir en 0 el resto de elementos de la misma columna, es decir, 3/50. Y nos dice que vamos a multiplicar nuestra fila pivote por ese valor con el signo cambiado. Entonces, nos quedaría menos 3/50 multiplicar por toda nuestra fila pivote y sumar con los valores donde esté la posición. En este caso estamos buscando el de la segunda fila, sumamos con los valores de la segunda fila. Menos 3/50 por 1, menos 3/50 más 3/50, 0. Menos 3/50 por 200,000 más 9,400 menos 2,600. Menos 3/50 por 1 más 0 menos 3/50. Y ya obtenemos nuestros valores de la segunda columna y nuestro valor convertido a 0. ¿Nos hace falta convertir otro valor a 0? Sí, el 3/50. La misma operación. Nuestra fila pivote la multiplicamos por ese valor con el signo cambiado y sumamos con los elementos de su posición. En este caso son los de la tercera fila. Menos 3/50 por 1, menos 3/50, más 3/50, 0.
menos 3/50 por 200.000 más 7.200, menos 4.800. Menos 3/50 por 1 más 2/25, un 50. Y ya obtuvimos los valores de nuestra nueva matriz. Como tercer paso, esta regla nos dice que debemos de eliminar la fila y la columna del valor que se convirtió a 1. Entonces vamos a eliminar la fila y la columna y obtenemos una matriz de 2 por 2. Entonces hasta aquí ya obtuvimos nuestra matriz de 2 por 2 y ahora únicamente nos hace falta calcular la determinante que nos dice que debemos de multiplicar el valor original que convertimos a 1 por los valores de la matriz de 2 por 2. ¿Cuál es el valor que convertimos a 1? El 1. Entonces, hacemos la siguiente operación. Convertimos a 1 y multiplicamos. ¿Qué vamos a multiplicar? Los valores de la diagonal principal por menos los valores de la diagonal secundaria. Menos 2.600 por un 50 es nuestra matriz inicial, menos los valores de la diagonal secundaria. Menos 3/50 por menos 4.800. ¿Sí? Y siguen operando. De ahí el resto es pura operación. Seguimos con nuestro valor 1 y hacemos la operación menos 2.600 por un 50 menos 52 menos 3/50 por menos 4.800, 288. Seguimos operando 1, que es nuestro valor original, menos 52 menos 288 da un valor de menos 340. Y ahora multiplican menos 340 por 1, menos 340. Nuestra determinante de sub 2 nos dice que es menos 340 y efectivamente viendo el ejercicio, ese es el resultado. Entonces, así es como debían de haber operado por medio de Saros. Espero que ahora ya les haya quedado un poco más claro. De igual manera, de sub 3 también les pide que trabajen por medio de Gauss. Entonces, ya con este ejemplo pueden comenzar a trabajar. ¿Sí, Erwin? Perdón, Elida, el 1 no se multiplica por el primer término de la matriz 2 por 2. ¿Cuál? ¿Este? Ajá. Sí, nos dice que vamos a multiplicar nuestro valor original que convertimos a 1 por los valores de nuestra matriz de 2 por 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces... No es que se multiplique, me confundí un poquito. ¿sí? Déjeme ver. Sí, no es que se multiplique 1 por menos 2.600 y después todo ese proceso. Sí, mire, nos solicita que para realizar D sub 2 debemos de multiplicar nuestro valor que convertimos a 1 por los valores de la matriz de 2 por 2. Recuerden que para multiplicar matriz de 2 por 2 es diagonal principal menos los valores de la diagonal secundaria. Por eso se los coloqué en diferente color. Este es puro cálculo de determinantes. Entonces, me están solicitando que realicemos D sub 3.
D sub 3 nos pide que debemos de calcular Z es igual a D sub 3. Entonces tenemos nuestra matriz ampliada. ¿Sí? Nuestra matriz ampliada, que es la matriz de coeficientes, y nuestra matriz y nuestras constantes. Para calcular D sub 3, que es Z, vamos a sustituir nuestras constantes con los valores de Z. Sustituyen y les da una matriz de la siguiente manera. Nuestras constantes ya están sustituyendo los valores de Z. Y realizan exactamente la misma operación. Como les digo, para que no se confundan y no haya un pierde, nos dice, nuestra regla, que debemos de calcularla por medio de Gauss. Entonces, lo vamos a realizar. Y Gauss nos dice que vamos a convertir en 1 el elemento entrada de primera fila y primera columna, que en este caso es 1. Por su valor inverso, ¿cuál es el valor inverso de 1? Es 1. Entonces, multiplican toda esa fila por ese valor y les da los valores de la siguiente manera. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Y 1 por 200,000, 200,000. Ahora bien, debemos de calcular, debemos de convertir en ceros el resto de elementos de la misma columna. Vamos a convertir este 3/50 en 0. Y nos dice que nuestra fila pivote la vamos a multiplicar por ese valor con el signo cambiado y sumar con los de su posición. Estamos buscando los de la segunda fila, vamos a multiplicar. Menos 3/50 por 1, menos 3/50. Más 3/50, 0. Menos 3/50 por 1, más 7/100, un 100. Menos 3/50 por 200,000, más 9,400, menos 2,600. Y ya convertimos ese valor a 0. Ahora bien, vamos a convertir el siguiente valor, que sería 3/50. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a multiplicar nuestra fila pivote por ese valor convertido con el signo cambiado y sumar con los valores donde esté su posición. En este caso es el de la tercera fila. Vamos a sumar con todos esos valores. Menos 3/50 por 1, menos 3/50. Más 3/50, 0. Menos 3/50 por 1, menos 3/50, más 0, menos 3/50. Menos 3/50 por 200,000, más 7,200, menos 4,800. Ya convertimos ese valor a 1 y el resto de los elementos en 0. Como tercer paso nos dice que debemos de eliminar la fila y la columna del elemento que convertimos a 1. Y al eliminarla nos queda una matriz de 2 por 2. Ahora bien, es pura operación. Vamos a seguir realizando el cálculo. Al ya obtener una matriz de 2 por 2, realizamos la siguiente operación. Nos dice que vamos a multiplicar el elemento que convertimos a 1 originalmente por los elementos de nuestra matriz de 2 por 2. Entonces, regresando a nuestra matriz, el elemento que convertimos a 1 fue 1. Antes de que siga, ahí donde tengo la confusión, es que yo le voy a comentar rápido. Yo había apuntado anteriormente que ahí hay que multiplicar el primer elemento o el elemento inicial por el elemento inicial de la tercera matriz.
Así es, pero eso es cuando son matrices de 4x4. En este caso son matrices de 3x3 y estamos buscando llegar a una matriz de 2x2. De 2x2, espérame. Entonces no hay otro valor. Listo, Lidia, gracias. Muy bien, para servirle. Entonces es una matriz de 3x3. El valor que convertimos a 1 es 1. Y cuando es así ya no es necesario, pues yo imagínense si tuviera hecho un examen, hubiera multiplicado el 1 por un 100avos y después hubiera hecho eso, o sea, operar la matriz de 2. Sí, no. Los determinantes no. Determinantes debemos de llegar a una matriz de 2x2. Listo. Entonces seguimos operando y nuestras determinantes de 2x2 nos dice que debemos de multiplicar los elementos de la diagonal principal por los elementos de la diagonal secundaria. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: un 100avos por menos 4.800 menos 2.600 por menos 350avos, que son nuestros elementos de la diagonal secundaria. D sub 3 nos dice que seguimos multiplicando nuestro valor original, 1 por un 100avos por menos 4.800 menos 48, menos 2.600 por menos 350avos, 156. Seguimos operando. D sub 3 es igual al valor convertido a 1 originalmente, 1 por menos 48 menos 156 da un valor de menos 204. Y ahora sí vamos a multiplicar 1 por menos 204 menos 204. Y obtuvimos el valor de D sub 3. Entonces, no sé si les quedó más claro ahora realizando así este ejercicio que vimos el día viernes. Gracias, licenciada, por la explicación ahí tan al detalle. De mi parte me queda bastante claro ya el tema de determinar, valga la redundancia, la determinante por el método de Gauss. Gracias, licenciada. Muy bien, para servirles. La verdad, jóvenes, yo les recomiendo que practiquen mucho Gauss. Gauss es un tema que no es tan difícil si lo comprenden. Entonces, si ustedes no practican para el día del examen, pues no van a poder realizar esos ejercicios. ¿Sí, Elder? Gracias, Linda. No me quedó muy claro el tema de por qué cambió las constantes a valores de Z. O Z por las constantes. Muy bien. Porque nos dice, el ejercicio nos pide que debamos de resolverlo por medio de regla de Cramer. Y regla de Cramer nos dice que vamos a buscar determinantes. ¿Cuáles? D sub 1, D sub 2 y D sub 3. ¿Sí? Entonces nos dice que para calcular D sub 1 fue el ejercicio, el tema que vimos el día viernes, lo calculábamos por medio de Sarrus. El D sub 2 nos pide que lo debemos de calcular por medio de Gauss y D sub 3 por medio de Gauss. Ahora bien, ¿por qué sustituyo las constantes? Es parte de la regla. La regla de Cramer nos dice que para calcular, vamos a verlo con D sub 3, nos pide que debemos de sustituir las constantes por los valores de la variable. En este caso nos pide Gauss para D sub 3. D sub 3 sabemos que es Z. Entonces sustituimos los valores de las constantes con los valores de Z y nos quedaría una matriz de la siguiente forma, la que estoy remarcando. ¿Sí? Sí, gracias, Linda. Muy bien, así es la regla de Cramer. Entonces, como les digo, practiquen Gauss si tienen, no es un poco confuso con que lo empiecen a practicar. Yo les recomiendo que practiquen, jóvenes.
Entonces, si no hay más dudas, le cedo la palabra, licenciada. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarles. Deseando que este día hayan abundado las manifestaciones de cariño y de amistad en los diferentes ámbitos en los que han compartido. Después de haber calculado lo que son las determinantes de sub 1, de sub 2 y de sub 3, ya debemos de proceder a calcular el valor de X, Y y Z. Entonces, Kramer es cálculo de determinantes. La determinante para saber si el sistema de ecuaciones tiene solución y la determinante de sub 1, de sub 2 y de sub 3. Entonces, la determinante que calcularon para saber si el sistema de ecuaciones tiene solución, les quedó menos 17 5.000avos. Y después de haber calculado de sub 1, de sub 2 y de sub 3, con las matrices en donde sustituimos la columna a buscar por las constantes, utilizaron distintos métodos y obtuvieron menos 136, menos 340 y menos 204. Estos valores los sustituimos en la fórmula de sub 1, menos 136, lo sustituimos, menos 340, que es de sub 2, lo sustituimos para y para d sub 3, menos 204. Realizamos la división, menos 136 dividido dentro de menos 17 5.000avos, ¿cuánto les da como resultado? Esto les tiene que dar como resultado menos 40.000. Posteriormente, dividimos menos 340 dividido dentro de menos 17 5.000avos. Realizan la división. 100.000. Sí, muchas gracias. Y vamos con la tercera, que es Z, menos 204 dividido menos 17 5.000avos. 60.000. 60.000. Gracias, Derek. Entonces, obtuvimos los valores de las variables. X tiene un valor de 40.000, Y un valor de 100.000 y Z un valor de 60.000. Con esos valores vamos al paso 5, que es comprobar los resultados. ¿Y en dónde los vamos a comprobar? En las ecuaciones. En las tres ecuaciones debemos de comprobar los resultados de las variables. La primera ecuación dice X más Y más Z es igual a 200.000. Entonces sumamos los valores. 40.000 más 100.000 más 60.000 es igual a 200.000. Realizamos la sumatoria. 40.000 más 100.000, 140.000 más 60.000, 200.000. Vamos con la segunda ecuación. Dice 3/50avos de X más 7/100avos de Y. Sustituimos los valores de X y de Y más 0 de Z. Entonces, son 3/50avos por X, que es 40.000, más 7/100avos por Y, que es 100.000, más 0 de Z, más 0 por 60.000. Eso nos tiene que dar un total de 9.400. Realizamos la operatoria, por favor, y nos indican si les da. Sí, da. Bien, gracias.
9.400, que es igual a 9.400. Y por último, la tercera ecuación, 3/50 por X, que es 40.000, más 0 de Y, 0 por 100.000, más 225 por Z, que es 60.000. Eso nos tiene que dar 7.200. Sí, es correcto. Bien, acá tenemos 7.200, que es igual a 7.200. Y acá comprobamos que cuadran las tres ecuaciones. Nos queda exactamente el mismo valor en ambos lados de la igualdad. Ya podemos pasar al paso 6, que es la respuesta. Acá en la respuesta, pues tenemos que considerar la pregunta. ¿Cuál era la solicitud? ¿Cuánto invirtió en cada una de las acciones? Entonces, en la acción 1 está representada por X, la acción 2 representada por Y y la acción 3 por Z. La respuesta es, en la acción 1 se invirtieron 40.000, en la acción 2 100.000 y en la acción 3 60.000. Y ahí termina el ejercicio. Siempre tenemos que comprobar los resultados en las tres ecuaciones y dar la respuesta. ¿Dudas? Ahí con la súplica que nos pueda compartir este problema, Lick. Sí, claro, cuando terminemos la clase de hoy, se las vamos a compartir. Bien, vamos a continuar con otro ejercicio y es el ejercicio número 2. Ejercicio 2 de la página 69. El ejercicio nos indica que en una fábrica de ropa se producen 3 estilos de blusas que están denominando B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Dice que cada prenda pasa por el proceso de cortado, cosido, planchado y empaquetado. Las blusas se elaboran por lote y para producir un lote de blusas de tipo B1 se necesita 30 minutos para cortarlas, 40 para coserlas y 50 para plancharlas y empaquetarlas. Para el tipo B2, 50 minutos para cortar, 45 para coser y 50 para planchar y empaquetar. Para el tipo B3, 65 minutos para cortar, 40 para coser y 15 para planchar y empaquetar. ¿Cuántos lotes se pueden producir si se trabajan 172 horas en cortar, 155 horas en coser y 144 horas en planchar y empaquetar? Verifique si tiene solución y resuelva por el método de Gauss. Entonces acá tenemos un problema en el cual tenemos variables y nos solicitan determinar el valor de esas variables. Entonces debemos de utilizar el proceso de solución de sistemas de ecuaciones simultáneas. Para eso debemos de seguir los 6 pasos que les hemos presentado con anterioridad. El primer paso es el planteamiento del problema.
Y para eso vamos a utilizar la tablita de doble entrada. Pero para eso, en primer lugar, tenemos que identificar claramente cuáles son las variables. ¿Cuáles son las variables? En este caso sería B1, B2. B1, B2 y B3, licenciada. Correcto. Las variables siempre las podemos identificar en las preguntas. Dice, ¿cuántos lotes se pueden producir? ¿Lotes de qué? De blusas, porque dice que es una fábrica de ropa que produce 3 tipos de blusas. Y las blusas se elaboran por lote. Entonces tenemos lotes de blusas. Tenemos en las variables las blusas que son B1, B2 y B3. ¿Qué otra información tenemos para colocar en las columnas? ¿Qué otra información? En las filas, perdón. En las filas tenemos que colocar las disponibilidades, las limitaciones, y las condiciones. Regresemos. ¿Qué disponibilidades, condiciones, limitaciones o requerimientos tenemos en esa redacción? Cortado, cocido y planchado, Linda. Correcto. Cortado, cocido y planchado. Tenemos de esos tres procesos, tenemos tiempo disponible. Entonces tenemos la disponibilidad en el departamento de corte, cocido y planchado y empaquetado. Tenemos que colocar la columna de totales y posteriormente vamos a colocar la información que nos están proporcionando. Dice que tenemos disponibles 172 horas en cortar, 155 horas en coser y 144 horas en planchar y empaquetar. Entonces, colocamos 172 horas en cortar, 155 horas en coser y 144 horas en planchar y empaquetar. Ale, para no estar cambiando, ¿será que me apoya con la lectura? Muy bien, licenciada. Gracias. Bien, entonces, ya estamos estructurando el planteamiento en la tablita de doble entrada. Ahora debemos de colocar la información que nos están proporcionando. Si empezamos a darle lectura, Ale, por favor. Muy bien. Nos dice que para producir un lote de blusas del tipo B1 se necesita 30 minutos para cortarlas, 40 para coserlas y 50 para plancharlas y empaquetarlas. Para el tipo, ¿sí? Para el tipo B2, 50 minutos para cortar, 45 para coser y 50 para planchar y empaquetar. Para el tipo B3, 65 minutos para cortar, 40 para coser y 15 para planchar y empaquetar. Bien, entonces con esa información nosotros completamos nuestra tablita. Dice que cada blusa B1 necesita 30 minutos para cortar, 40 minutos para coser y 50 minutos en planchado y empaquetado. Una blusa tipo B2, 50 minutos para cortar, 45 para coser y 50 para planchar y empaquetar. Y una blusa B3, 65 para cortar, 40 para coser y 15 para planchar y empaquetar. Algo que debemos de tener presente es lo siguiente. En cada fila debemos de tener exactamente la misma unidad de medida en cada fila. Si tenemos minutos en la primera columna,
horas en la segunda, minutos en la tercera y horas en la última columna, tenemos que unificar. Acá, toda la información de la fila nos la está proporcionando en minutos, pero el total está en horas. No podemos trabajar en diferente unidad de medida. Después de que nosotros realizamos el planteamiento, es importante que nos detengamos un momento para verificar si efectivamente es la misma unidad de medida. Acá en pantalla tenemos todo el planteamiento, toda la información que nos están presentando. Sin embargo, esto que tenemos acá son minutos. Y la información que tenemos en la última columna son horas. Entonces, así no podemos trabajar. Tenemos que trabajar en la misma unidad de medida. O pasamos todo a minutos o pasamos todo a horas para que las medidas sean uniformes. Y eso tiene que ser desde el planteamiento. Posteriormente, vamos a colocar las variables a cada una de nuestras, a cada una de nuestros elementos. B1 lo vamos a identificar como X, B2 como y B3 como Z. Para unificar, como les mencioné, tenemos que trasladar todo a minutos o todo a horas. Como toda la información que tenemos acá estaba en minutos, pues traslademos estas horas a minutos. Y acá serían 172 por 60, 155 por 60, nos da 9.300, y 144 por 60, 8.640. Y acá tenemos ya nuestro planteamiento de manera unificada. Y todo está en minutos. Entonces, repito, en las filas debe de tener la misma unidad de medida en cada fila, cada celda de la fila. 30 minutos, 50 minutos, 65 minutos y 10.320 minutos. Sin embargo, entre cada fila, la información puede estar en diferente unidad de medida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que estuviéramos analizando el proceso de producción de una pastelería. Una pastelería tiene diferentes variables para poder producir. Por ejemplo, para un pastel, ¿qué necesitamos? Para fabricar un pastel, ¿qué se necesita? La masa, perdón, la harina en este caso, ¿verdad, licenciada? La harina, entonces en la primera pudiera ser harina. Y para la harina, ¿qué unidad de medida se utiliza? Onzas. Pueden ser onzas, pueden ser libras, pueden ser kilos. Pongamos libras. La primera es harina, libras. Vamos a hacer otro acá para... Vamos a ver. Vamos a crear un pizarrón. Entonces, es una pastelería. Y vamos a tener siempre nuestra tablita. Nuestra tablita de doble entrada, en donde vamos a tener las variables X, por ejemplo, Y Z. Y vamos a tener la columna de los totales.
y acá la información. Entonces, tenemos la harina. ¿Qué más se necesita? Azúcar. Azúcar. Pongamos azúcar. ¿Qué más? Huevo. Huevos. ¿Qué más? Agua o leche. Agua o leche, correcto. Entonces vamos a poner acá leche. Ahora veamos las unidades de medida. La harina puede ser en libras. El azúcar puede ser también en libras. Los huevos, Unidad. unidad. Y la leche, Litro. litros. Entonces, si ustedes observan, cada fila tiene su propia unidad de medida. Pero si en la primera tengo libras, tengo que tener libra en la segunda, libra en la tercera columna y libras en los totales. Pero al cambiar de fila, la unidad de medida puede cambiar. Acá son unidades. 12 huevos, 20 huevos, 10 huevos. Y el total, la cantidad de huevos. Y si nos cambiamos de fila, estamos en litros. Todas tienen que tener litros. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí, pero O sea, de que independientemente de las limitaciones, licenciada, solo por la fila debe de ir todo igualito, ¿verdad? Es correcto. Solo en la fila, porque entre filas, de una fila a otra, puede cambiar ese concepto, esa unidad de medida. Pero toda la fila, digamos, si nosotros analizamos, esa fila tiene que tener la misma unidad de medida. Solo anoto ese tip poderoso. Bien. ¿Queda claro entonces eso? Y eso no es cuadra liga, aunque estén solo. ¿Perdón? Y eso no causa problema al final. No, no porque usted lo que quiere saber es, por ejemplo, cuántos pasteles puede producir, cuántos Ajá, pasteles de fresas con crema, de chocolate y pay de exacto, queso debe producir con lo exacto. que tiene disponible. Entonces, estos son elementos que influyen en su variable. No tiene nada que ver que sean distintas unidades de medida. Ah, bueno. ¿Alguna otra duda? No, Leta, ahí estamos. Bien. Entonces, dejamos de presentar aquí y continuamos acá. Posteriormente, ya que tenemos nuestro sistema, nuestro planteamiento de manera uniforme, tenemos que conformar nuestro sistema de ecuaciones. Y acá vamos a considerar las variables x, y y z para conformarlo. La primera sería 30 de x más 50 de 2 es y más 65 de z. Esto es igual a 10.320. Vamos con la siguiente ecuación. 40 de x más 45 de y más 40 de z es igual a 9.300. Y la última ecuación, 50 de x más
50 de Y más 15 de Z es igual a 8.640. Acá tenemos conformados nuestro sistema de ecuaciones. ¿Dudas de cómo conformar el sistema? Consulta, licenciada, si por ejemplo nos hubiesen pedido en nuestras limitantes que planchado tiene 25 y empaquetado 25, ahí sí tendríamos que crear una fila de más, ¿verdad? Así es, porque se los da diferente y le va a dar un tiempo disponible para planchado y un tiempo disponible para empaquetar. Gracias. Bien, entonces vamos al paso 3, que es calcular la determinante. Para eso, del sistema de ecuaciones extraemos los coeficientes. De X son 30, de Y 50 y Z 65. De la segunda ecuación, 40, 45 y 40. Y de la tercera ecuación, 50, 50 y 15. Espérame, solo hago esa matriz. Listo. Bien, con esta matriz vamos a calcular la determinante a través del método de Gauss. Entonces, Ale, ¿puede copiar esta matriz en su archivo de Excel? Muy bien, licenciada, ahora lo hago. Y proyectamos el cálculo de la determinante, por favor. Gracias, Ale. ¿Puede explicarles nuevamente el procedimiento para calcular la determinante? Claro que sí, licenciada. Solo que esta vez lo voy a hacer manual. Tenemos lo que es nuestra matriz y nos piden calcular la determinante por medio de Gauss. Entonces, debemos de convertir nuestro elemento de entrada de primera fila y primera columna en 1. Para convertir en 1 debemos de multiplicar esa fila por el inverso de ese valor, que sería un 30avo. Entonces, vamos a multiplicar un 30avo por toda esa fila y nos daría de la siguiente manera. Un 30avo por 30 nos daría 1. 30avo por 50, ¿cuánto les da? 5 tercios, Luis. Muy bien, 5 tercios. Nos dice también un 30avo por 65. 13 sextos. 13 sextos. Y esta se convierte en nuestra fila pivote. Entonces, ahora nos dice que debemos de convertir
el resto de los elementos en 0 de la misma columna. ¿Qué elementos vamos a convertir a 0? El 40. El 40. Y nos dice entonces multiplicar nuestra fila pivote por ese valor con el signo cambiado. ¿Qué sería? Menos 40. Y vamos a multiplicar menos 40 por la fila pivote y sumar con los valores donde esté esa posición, que serían los de la segunda fila. Entonces, menos 40 por 1, menos 40 más 0, 0. Menos 40 por 5 tercios, más 45. ¿Cuánto les da? Menos 65 tercios me dio ahorita. Menos 65 tercios. Menos 40 por 13 sextos, más 40. Menos 140 tercios. Menos 140 tercios. Ya convertimos ese 40 a 0, ahora debemos de convertir en 50. La vamos a multiplicar nuestra fila pivote por ese valor con el signo cambiado. Nuestra fila pivote nos dice que entonces menos 50 por nuestra fila pivote y vamos a sumar con los valores donde esté su posición. En este caso vamos a sumar con los valores de la tercera fila. Menos 50 por 1, menos 50. Más 50, 0. Menos 50 por 5 tercios, más 50, ¿cuánto les da? Menos 100 tercios. Menos 100 tercios. 50 por 13 sextos, más 15. ¿Cuánto les da? Menos 280 tercios. Menos 280 tercios. Y ya tenemos una nueva matriz donde ya convertimos a 0 el resto de los elementos. ¿Qué debemos de realizar ahora? Convertirla en matriz de 2 por 2. En 2 por 2. Anular la fila y columna. ¿Eh? Ajá, entonces nos pide que debemos de eliminar los valores fila y columna del valor que convertimos a 0. Y nos queda una matriz de 2 por 2. Ahora bien, el siguiente paso nos pide multiplicar el valor original que convertimos a 1, en este caso sería el 30, por los elementos de la matriz de 2 por 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El valor original es 30. Y vamos a multiplicar por la determinante de 2 por 2, que nos dice que debemos de restar los valores de la fila de la diagonal principal menos los valores de la diagonal secundaria. Y nos dice que nos quedaría menos 65 treceavos por menos 280 treceavos. Y restar por los valores de la diagonal secundaria, que sería menos 140 treceavos por menos 100 treceavos. Realicen esa operación y me dice cuánto les da el valor. Bueno, siguiendo operando nos dice que vamos a multiplicar nuestro valor original, que en este caso sería 30. Y ahora sí, menos 5 treceavos por menos 280 treceavos, ¿cuánto les da? 18.200. 18.200. Menos 140 treceavos por menos 100 treceavos. Me dio 14.000
novenos. 14,000 novenos. Seguimos operando, nos dice que vamos a multiplicar nuestro valor original, que sería 30, por 18,200 menos 1,414,000, me dijo, ¿verdad? 18,200 novenos, licenciada. 18,200 novenos. Gracias. 18,200 novenos menos 14,000 novenos, ¿cuánto les da? Me dio 1,400 tercios. 1,400 tercios. Y ahora sí, van a multiplicar 1,400 tercios por 30. Me dio 14,000. Le da un 14,000. Y efectivamente el ejercicio nos dice que la determinante por medio de Gauss es 14,000. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra determinante. Este 14,000 que nos dice, ¿tiene o no tiene solución el ejercicio? Sí tiene, licenciada. Si tiene solución, entonces como si tiene, se continúa con los pasos anteriores. Entonces, ahora vamos al paso 4. La dejo con el uso de la palabra, licenciada. Muchas gracias, Ale. Después de calcular la determinante y verificar que el ejercicio tiene solución, ya procedemos al paso 4, que es resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces, tienen que tener claro de que para calcular la determinante, convertimos en 1 en ceros, se elimina la fila y la columna, y se repite ese procedimiento hasta obtener una matriz de 2 por 2. Y mucho ojo con las anotaciones, porque el paso dice que se multiplican los elementos que se convirtieron en 1. Se multiplican los elementos que se convirtieron en 1 por la determinante de la submatriz 2 por 2. Eso significa que el 30 lo convertimos en 1. Este 30 lo tenemos que multiplicar por la determinante de la matriz a la submatriz de 2 por 2 que obtuvimos después de eliminar la fila y la columna. Ahora bien, vamos a aplicar el método de solución a través de Gauss. Entonces acá empiezan a observar la diferencia. Para la determinante solo necesitamos los coeficientes, la matriz de coeficientes. Para poder solucionar el sistema de ecuaciones y encontrar el valor de X, Y y Z, necesitamos la columna de constantes. Entonces, al aplicar el método de solución a través de Gauss, necesitamos la matriz ampliada de los coeficientes con las constantes. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Esta matriz la debemos de convertir en una matriz identidad. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. ¿Sí queda claro lo que les acabo de indicar? Ay, no mucho, no mucho. Esto es solo para solución de ecuaciones, que el método Gauss exige convertir esta matriz que vemos en pantalla en una matriz de identidad. Así es. Así es. Solo en el método de Kramer es donde vamos a aplicar, hacer el cambio, ¿verdad, licenciada? De la constante. Así es. Kramer, sustituimos cada una de las columnas de las variables por las constantes y calculamos la determinante. Eso es Kramer. Gauss, tenemos nuestra matriz ampliada y la matriz de coeficientes la tenemos que convertir en una matriz identidad. Bien, entonces empezamos. Si queremos convertir esta matriz de coeficientes en una matriz identidad, tenemos que convertir el elemento de la primera fila, primera columna,
en 1, que es el 30. Multiplicamos toda la fila por un 30A. Y empezamos a realizar la multiplicación y con esos productos vamos a conformar nuestra siguiente matriz. Empecemos multiplicando, por favor. Un 30avo por 30. No. 1. Un 30avo por 50. Estos datos ya casi los tienen en la matriz anterior. 3/5 o 5/3 era. 5/3. Gracias. Un 30avo por 65. 13/6. 13/6. Y un 30avo por 10.320. 344. Bien, gracias. Esta fila yo siempre la identifico con otro color y se denomina fila pivote y nos sirve para convertir en 0 el resto de elementos. Primero convertimos en 1 y después convertimos en ceros. ¿Qué elemento debemos convertir en 0? El 40. Multiplicamos la fila pivote por menos 40. Y empezamos el procedimiento. Menos 40 por 1 más 40. ¿Cuánto les da? 0. 0. Menos 40 por 5/3 más 45. Menos 65/3. Menos 40 por 13/6 más 40. Menos 140/3. Menos 40 por 344 más 9.300. Menos 4.460. Muchas gracias. Continuamos. Ya convertimos el 40 en 0 y completamos toda la fila. Ahora debemos de convertir el 50 en 0 y para eso multiplicamos la fila pivote por menos 50. Menos 50 por 1 más 50. 0. Menos 50 por 5/3 más 50. Menos 100/3. Menos 50 por 13/6 más 15. Menos 280/3. Menos 50 por 344 más 8.640. Menos 8.000. Menos 8.560. Muy bien, muchas gracias. Ya convertimos la primera columna en una columna de una matriz, identidad. Ahora nos trasladamos a la siguiente columna. ¿Qué elemento debemos de convertir en 1? Sería el menos 65/3. Correcto. El menos 65/3 lo debemos de convertir en 1. El paso que vimos anterior dice convertir en 1 el elemento de la segunda fila, segunda columna, que es menos 65/3. Multiplicando por el inverso. ¿Cuál es el inverso de menos 65/3? Es 65. Negativo. Menos 3, 65 avos. Y con el producto vamos a conformar nuestra tercera matriz. Menos 3 65 avos por 0, 0. Estamos trabajando segunda fila. Menos 3 65 avos por menos 65/3, ¿sí? Ahí ya sería la matriz 2 por 2, ¿verdad?
¿Perdón? O todavía sigue el 3 por 3. Es que acá no eliminamos filas ni columnas. Convertimos en matriz identidad la matriz de coeficientes. No tenemos que eliminar filas ni columnas. Porque no estamos calculando determinante. Estamos encontrando valor de las variables. Ahí me perdí. Usted elimina filas y columnas cuando quiere calcular determinante. La determinante la calculamos en el paso 3, ¿sí o no? Sí. Ya. Ahorita no estamos calculando determinante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Freddy? ¿Qué queremos encontrar, Freddy? Ahorita es convertirla en 0. No, pero ¿qué queremos hacer ahorita? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Me perdí, Lisa, perdón. Porque queremos saber cuántas blusas tipo 1, cuántas blusas tipo 2 y cuántas blusas tipo 3 debemos producir. Entonces, no estamos calculando ahora la determinante. Queremos encontrar el valor de X, Y y Z. ¿Cuántas blusas 1, cuántas blusas 2, cuántas blusas 3 tenemos que fabricar? Ahorita Entonces, prácticamente que le estamos dando solución al sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad, licenciada? así es. A través del método de Gauss, pero en este caso vamos a transformarla o vamos a reducirla a una matriz identidad, donde el primer elemento tiene que tener 1 y el segundo de la segunda columna creo que también es 1, ¿verdad, licenciada? Acompañado de ceros. Y el tercer elemento de la tercera fila, tercera columna, el elemento de la tercera fila, tercera columna, también tiene que ser 1. Entonces, esta matriz de coeficientes la tenemos que convertir en una matriz identidad. ¿Qué estamos haciendo? Buscar el valor de las variables. ¿Sí, Elder? Solo confirmando, ¿esto se vuelve una matriz o una fila pivote, Linda? Sí, así es. Gracias. Antonio. Licenciada, disculpe, ahí donde dice menos 65 tercios, ¿qué pasaría si ya estuviera ahí el 1? Solo se copia. Si este menos 65 tercios fuera 1, entonces, como ya es 1, solo copiamos toda la fila y convertimos en 0 el 5 tercios y el menos 100 tercios. Licenciada, ahí también deberíamos de dejar constancia de ese 1. Por ejemplo, multiplicarlo pues literalmente por el 1 en vez del menos 365. Si pudiera colocar acá 1, solo coloca el 1 y copia toda la fila. Ah, ok. Así es. Bien, entonces, menos 365 por menos 65 tercios. 1. Disculpe, licenciada, en el método, ¿cómo se llama? En la solución 3, calculamos la determinante. ¿Ese dato para qué nos va a servir? ¿Alguien del salón que nos diga para qué nos sirve? Para verificar si tiene solución o no la ecuación lineal que estamos trabajando. Para verificar si este sistema tiene solución. Si esto no tiene solución, si la determinante fuera 0, ya no hacemos el paso 4. Se queda en el 3 y ahí se acabó el ejercicio. Sí, ya, licenciada, gracias. Menos 365 por menos 140 tercios, ¿cuánto les da? A mí me dio menos 9104, 195 avos. Revisemos, por favor, Sergio. Menos 365 por menos 140 tercios. 28 partido 13. Sí. Gracias. Muy bien. Y Perdón, menos licenciada, estoy 365. restando, yo ahí no estoy multiplicando. Menos 365 por menos 4.460.
26, ¿no? ¿Cómo es? 2676 partido 13. Muy bien. Esta ahora es nuestra nueva fila pivote. Ya convertimos el menos 65 tercios en 1. Ahora debemos de convertir el 5 tercios en 0. Multiplicamos la fila pivote por ese valor con el signo cambiado, que es menos 5 tercios. Y sumamos los elementos de la primera fila. Menos 5 tercios por 0 más 1 nos da 1. Menos 5 tercios por 1, menos 5 tercios. Más 5 tercios, 0. Menos 5 tercios por 28 treceavos más 13 sextos. ¿Cuánto le da? Menos 37 26avos. Muy bien. Menos 5 tercios por 2676 treceavos más 344. Me dio 12 tercios. Muy bien. Ya convertimos el 5 tercios en 0. Ahora debemos de convertir este menos 100 tercios en 0. Multiplicamos la fila pivote por 100 tercios. Y sumamos los elementos de la tercera fila. 100 tercios por 0 más 0, 0. 100 tercios por 1, 100 tercios. Más menos 100 tercios, 0. 100 tercios por 28 treceavos, más menos 280 tercios. ¿Cuánto es? Me dio menos 6440 39avos. 100 tercios por 28 treceavos más menos 280 tercios. Licenciada, ahí no sería 13 navos en vez de 100 tercios. Son 100 tercios por 28 treceavos más menos 280 tercios. Licenciada, solo tengo una duda. Cuando multiplico... espéreme. Tengo el error ahí que estoy poniendo yo acá en mi fila pivote menos 28 13avos, pero es positivo. Sí, es 100 tercios por 28 treceavos más el signo menos 280 tercios. Yo tengo acá menos 280 treceavos. ¿Confirmen ese valor? Ese valor, licenciada, lo único que yo en mi fila pivote tenía menos 28 treceavos. No sé por qué lo puse con signo negativo. No, porque es menos 365 por menos 140 tercios. Menos por menos nos da más. Gracias, licenciada. Bien, y por último, 100 tercios por 2676 treceavos más menos 8560. ¿Cuánto obtenemos? Menos 22.080 de 13avos. Muy bien, Elder. Efectivamente, menos 22.080 treceavos. Ya tenemos la segunda columna como una columna de una matriz identidad. El siguiente paso nos dice convertir el elemento de la tercera fila, tercera columna, en 1.
Es decir, el último elemento de la diagonal principal, que es menos 280 treceavos, lo debemos de convertir en 1. Para eso, multiplicamos toda la fila por el inverso de menos 280 treceavos, que sería menos 13 280 avos. Y con el producto de esa multiplicación, vamos a conformar nuestra siguiente matriz. Menos 13, 280 avos por 0, 0. Menos 13, 280 avos por 0, 0. Menos 13, 280 avos por menos 280 treceavos, 1. Menos 13, 280 avos por menos 22.080 treceavos. ¿Cuánto les da como resultado? 552 séptimos. Muy bien, 552 séptimos. Ya convertimos este menos 280 treceavos en 1. Ahora debemos de convertir el resto de elementos en ceros. Menos 37 26avos lo queremos convertir en 0. Multiplicamos nuestra nueva fila pivote por ese valor, cambiándole el signo, que sería 37, acá está equivocado, vamos a ver, 28 13. Solo déjenme ver. Creo que es la animación, pero vamos a cambiar este por este. Entonces, mire, yo por eso la gente que habla de claro, hay que hacer Bien, vamos a verificar. Y está. 37, 26 avos. Positivo, empezamos. 37, 26 avos por 0, 0, más 1, 1. 37, 26 avos por 0, más 0, 0. 37, 26 avos por 1, más menos 37, 26 avos, 0. 37, 26 avos por 552 séptimos, más 12 tercios, 12 treceavos. Y ya se queda de aquí, eso sí, va. Alguien me iba a estar. Pero, 792 séptimos. Muchas gracias. 792 séptimos. Ahora debemos de convertir el 28 treceavos en 0. Para eso multiplicamos la fila pivote por ese valor, cambiándole el signo, que es menos 28 treceavos. Y empezamos. Menos 28 treceavos por 0, más 0, nos da 0. Menos 28 treceavos por 0, 0. Más 1, 1. Menos 28 treceavos por 1, más 28 treceavos, 0. Menos 28 treceavos por 552 séptimos, más 2.676 treceavos. ¿Cuánto es? Me dio 36, licenciada. ¿Cuánto? 36. Correcto. 36. Y como pueden observar, en este momento, la matriz de coeficientes
ya es una matriz identidad. Cuando hemos logrado ese objetivo, ya podemos darle valor a las variables de X, Y, Z. ¿Cómo le damos valor a las variables? Nos ubicamos en la columna de X, buscamos el 1 y nos vamos a la columna de constantes. Y ese es el valor de X. ¿Cuál sería el valor de X? 792 séptimos. Correcto. De Y, igual manera, nos ubicamos en la columna de Y, buscamos el 1, nos vamos a la constante y el valor de Y es 36. Y por último, Z, nos ubicamos en la columna de Z, buscamos el 1 y nos vamos a la columna de la constante y ese es el valor de Z, 552 séptimos. ¿Dudas? Como 1,000,000, pero por tiempo. Solo tal vez la súplica libre de subir esto Bien. a donde corresponde, porque así seguro yo en lo personal me voy a desvelar ahí resolviendo las dudas Entonces, con este material de referencia. Muy bien. Una vez tenemos el valor de las variables de X, Y y de Z, solo tienen que hacer el paso 5, que es comprobar los resultados en las ecuaciones, y el paso 6, que es la respuesta. Terminan el ejercicio, por favor, con el paso 5 y 6 para comprobar si estos valores de las variables cumplen con cada una de las ecuaciones. Y al finalizar la clase les vamos a compartir estas presentaciones. Al finalizar la clase de la siguiente hora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, nos vemos el próximo jueves. Que tengan una buena noche y un buen descanso. Gracias, Elisa.